Muchas gracias a todos los presentes por compartir la presentación del libro de Jaime Rosenberg, Julio César Estracera, El hombre gris que gritó justicia. Gracias al apoyo de todos los que tuvimos durante el proceso de escritura, de preproducción y de producción del libro, gracias a la Fundación Estracera, a Doris Bril, que está acá presente, a Daniel Salvador y a los muchos que a Horacio Ravena y a muchos que colaboraron con la factura de este libro que ya nos va a contar Jaime. Gracias a Jaime por confiar en la editorial de la universidad para su tercer libro, que además completa una trilogía, porque Jaime ya escribió la biografía de Alfredo Bravo, de Mario Abel Amaya y ahora de Julio César Estracera, logrando así tres mosqueteros de la historia reciente argentina muy valiosos. Y este libro también lo es porque viene a nutrir el catálogo de Eudeva, que es un catálogo que desde la publicación del Nunca Más hace 40 años, que es el informe de la CONADEP, hasta ahora se ha transformado en la nave insignia de nuestro catálogo y ha promovido, impulsado y dado lugar a la publicación de una gran variedad de libros vinculados con los derechos humanos. Así que gracias María Luisa Storani, también perteneciente de la Fundación Estracera, y por supuesto muchas gracias a Guillermo Ledesma, camarista del juicio Las Juntas. Un aplauso para ellos. Le voy a dar la palabra primero a María Luisa Storani para que nos haga un comentario sobre el libro, sobre el tema, luego a Guillermo Ledesma y finalmente cerrará el acto el autor Jaime Rosenberg. Muchas gracias Luis, gracias a Eudeva por esta invitación. Y yo les diría primero empezar, la verdad que me ha impactado, guau, Nunca Más, que resuena más que nunca en este momento. La verdad que el nunca más al horror, pero yo quiero empezar con la última frase que tiene el libro en la contratapa. En tiempos de negacionismo en el mundo y también en la Argentina, recordar aquel conmovedor alegato que culmina con el inolvidable nunca más, en boca de aquel fiscal de orejas permanentes, peinado a la gomina y con un cigarrillo siempre entre sus dedos. Aparece como un mandato ético. Cumplir con y repasar ese legado es tal vez el principal objetivo de este libro. La verdad que hoy tenemos aquí la presentación de este libro que Jaime ha hecho un recorrido maravilloso en lo que hace a la trayectoria como fiscal, como hombre público de Julio César Estracera, pero también se mete mucho en una forma humana sobre su vida en familia, su vida con sus amigos, que quizás era desconocida y que lo muestra de otra manera y cómo nos demuestra que un hombre simple, un hombre con tan bajo perfil en un momento de la historia puede pasar a la inmortalidad, puede pasar con ese grito, como tal cual lo manifiesta acá Jaime, ese grito del nunca más para perdurar eternamente en la historia. Cuando Raúl Alfonsín asume y tiene los días previos, cuando ganamos las elecciones y asume luego como presidente, ya se venía trabajando con equipos técnicos cómo se iba a concretar esto que él había dicho tan fuertemente de que va a juzgar las juntas militares. De hecho, inmediatamente saca los decretos 157 y 158, donde en estos decretos habla del juzgamiento de las juntas militares, pero también del juzgamiento de las organizaciones guerrilleras a sus cabecillas, que esto es una de las cosas que hoy no se manifiesta y se desconoce muchas veces. Esto Alfonsín lo cumplió. Obviamente que yo vengo de una familia donde realmente tuvimos situaciones feas, pero mi padre recibía muchas denuncias de familiares, angustias, contenía mucha gente con muchas angustias de estas persecuciones. Así que en mi casa el tema de derechos humanos
era un tema muy importante. No obstante, como militante política siempre me interesaron otros temas. Empieza el juicio y yo comienzo a seguirlo, obviamente, pero a comprar esa publicación del diario Página 12 que semanalmente publicaba el juicio, que lo tengo hasta hoy, después de 40 años, lo tengo casi completo, como entregárselo a mis nietos y a mis hijos. Esto fue increíble, que, digamos, que recogió todo lo tremendo. Pero este juicio tan importante que ha trascendido a la Argentina no se hubiese podido llevar adelante sin una CONADEP. La CONADEP, que es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que hoy tenemos aquí presente a Daniel Salvador, que es secretario de la CONADEP, sin este informe minucioso, sin recabar todos los rostros de los desaparecidos, los rostros de los que los perseguían, los rostros de estos militares, este informe y este juicio no se hubiese podido llevar adelante. Y en esto también, acá rescata muy bien Jaime el rol de Graciela Fernández Meijides, que tuvo una metodología de recolección de datos que era única porque era desconocido, y ella, sin embargo, llevó un fichero con todos los datos. Es maravilloso lo que se explica acá en el libro. Pero bueno, hoy ante justamente la contratapa que leí, el negacionismo y todo lo que nos está marcando la libertad avanza en este momento, que es un poco la ultraderecha, esto que pasa en el mundo, pero que está pasando en la Argentina. Más que nunca en este momento tenemos que tener esta certeza de levantar esta figura y de levantar este nunca más. El nunca más, que en ese momento fue muy importante, pero en este momento es quizás mucho más importante por lo trascendente y por lo que debe significar para seguir renovando ese consenso, como lo llama Jaime en un artículo de La Nación, el consenso del nunca más, donde hay que retroalimentarlo, donde hay que proponerlo por lo que son el sostenimiento de los derechos humanos, de la justicia del futuro. Y bueno, la vida pública del fiscal es bastante conocida, pero en la vida más familiar, a mí me tocó algo muy, muy lindo, que es quizás más desconocida. Yo lo conocía en algunas reuniones políticas, conferencias, pero las mujeres radicales nos juntamos muchas veces a fin de año para brindar. Acá hay muchas amigas radicales que brindamos en mi casa para fin de año, con Doris Brill, que es muy amiga de Marisa Estracera, una de las mentoras de la fundación. Me llama y me dice: no podemos, Marisa no puede ir porque no tiene con quién dejar a Julio. Imagínense lo que fue para mí pensar, le digo, por Dios, tráelo a Julio. Así que ahí nomás hicimos, obviamente, una cena mixta. Invitamos, mi marido, obviamente lo sentamos en la cabecera, invitamos muchos amigos de los alrededores, toda gente política, y pasamos una velada maravillosa. Tenemos fotos de recuerdo excelentes. Y esto, digamos, también Jaime recoge otras cosas importantes de la vida de Julio Estracera. Y yo creo que el desafío en este momento, con incluso la muerte del Papa Francisco y este legado que nos deja de buscar, digamos, siempre en la búsqueda de respetar los derechos humanos y que no se respeten por la injusticia. Esta era la preocupación del Padre Francisco. Hoy nos llama a seguir con este grito del nunca más. Creo que este grito del nunca más es más fuerte que nunca, y este es el desafío que tenemos también en la Fundación Estracera, ¿no? Este compromiso de ir cumpliendo y controlar y velar por los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes.
yo tenía preparado prácticamente un libro para esta presentación. Hablé con Jaime, me dijo que teníamos poco tiempo y resulta que me había hecho un machete, tampoco lo traje. Así que ahora no tengo nada. Eh, le agradezco a Jaime que me haya distinguido con esta presentación eh, por Julio, porque Julio, en el libro me ponen como un enemigo de Julio, y yo terminé muy amigo porque éramos vecinos en la calle Gelioves. eh, eh, Terminé muy amigo de él, de Marisa, y ahora lo soy de Julián. Así que es un honor para mí hablar de Julio, y para mí es un acto de gran justicia que se le hagan todos los homenajes que se le hacen. Es el representante del juicio a las juntas, no hay ninguna duda. A nosotros nos hacen homenajes, pero locales y no internacionales como a Julio, que es un personaje. Nos dice Jaime que el padre Manlio era contador de YPF y lo enviaron a Comodoro Rivadavia, donde nació Julio el 18 de septiembre del 32. Y 2 años después, Jorge, el hermano. Volvieron en el 35, cursó la escuela primaria en la calle Solís. Después, cuando los padres se separaron, lo pusieron pupilo en el Colegio San José, del cual tiene muy buenos recuerdos, tanto de los padres bayoneses como de la enseñanza, de lo aprendido allí, pese a que es un anticlerical profundo. Después cursó, hizo el servicio militar obligatorio en la Escuela de Náutica, y poco después de salir casó mal. Después entró en Derecho y dio al hilo 8 o 9 materias, y después se separó. Conoció a Marisa, que es una mujer extraordinaria, que fue una mujer extraordinaria. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y Marisa lo era. A punto estaba de invitarla a comer a casa, cuando me llamó Julián para decirme que había fallecido. Bueno, se casó con ella en Montevideo, debido al primer casamiento, y cuando se dictó el divorcio vincular, saneó ese vínculo casándose aquí. Julio siguió sus estudios muy lentamente y se recibió a los 33 años. Entró en tribunales antes de recibirse, en el juzgado del doctor Insaurralde, que viene a ser el juzgado electoral, el que sería de la Chuchi hoy, salvando la distancia, ¿no? Después fue al juzgado de Inchausti, y luego de sucesivas, ya recibió abogado, luego de sucesivos ascensos, fue nombrado fiscal federal penal.
del cual ascendió a un juzgado de sentencia. Este ascenso fue una excusa para sacarlo del fuero federal, porque Álvarez Estrada, que era su secretario de Justicia, le pidió por un habeas corpus y Julio le dijo que no podía e hizo lugar a este. Vamos un poco a la personalidad de Julio. Julio está muy bien el título, porque Julio era un hombre gris, porque siempre todo lo que hacía lo hacía silenciosamente, salvo que cuando salíamos al mediodía y era fiscal, nos agarraba algún conocido siempre para contarnos su aventura del día, que en general era una injusticia que había sufrido a manos de algún juez. De Julio, como decía Marisa, ellos vivían en Talcahuano 400 después que nació Julián, y Julio sacaba un pie a la calle y estaba en tribunales. En cuanto al carácter de Julio y mi trato conmigo, yo lo reté en una o dos oportunidades por su enfrentamiento con las defensas, y una vez se enojó mucho, me vino a ver y me dijo que él iba a contar a los periodistas, porque él salía de tribunales y tenía una veintena de periodistas, para decir poco, que iban a comer con él a las noches. Yo iba con mi novia de ese momento a comer también, y me los cruzaba muchas veces a él lleno de periodistas alrededor. O sea que tenía una hinchada importante que nosotros no teníamos, porque habíamos quedado que nosotros no íbamos a hablar nunca con los periodistas, y Julio, en cambio, le hablaba con todos, menos con Neustadt, porque lo, lo odiaba porque había sido menemista, porque que había colaborado en la venta de las joyas de la corona, el desastre que nos hizo Menem, que ahora está en el salón de los próceres de nuestro presidente. ¡Qué barbaridad! Me olvidé decir que en el Colegio de San José estudió un tal Jorge Rafael Videla, 7 años mayor que él, y cabe decir, con la misma educación, qué diferentes personas, ¿no? Un asesino y un prohombre de pro, como diría el Cid Campeador, un burgalés de pro, como diría el Cid Campeador. Quiero recordar alguna otra anécdota de Julio. Se enojaba bastante. En la fiscalía había miedo, pero jorobaban. Quiero decir que Marisa estaba muy preocupada por la película 1985, sobre la cual la consultaban, y conmigo habló muchas veces sobre eso. Yo estoy de acuerdo con Marisa eh, en su preocupación, porque para mí a Julio no lo deja bien, y yo creo que se la hizo Losito Moreno Campo para él, porque da la sensación que todos los integrantes de la fiscalía los recogió Losito, cuando en realidad Julio llevó 2 del juzgado de sentencia Q. Julio era amigo de Carlos Somigliana, padre, que
que le dio un toque poético al discurso final de Julio. Y bueno, yo había traído para leer la proclama del general San Martín que leyó Julio, diciendo que al soldado que se excedía, que iban a libertar un país y no a conquistarlo, y que por lo tanto los pasaría por las armas a los que robaran o ejercieran violencia sobre las personas o sobre las cosas. También a los que faltaran al honor de las mujeres, los castigaría hasta con la vida, y a las costumbres del lugar los castigaría hasta con la vida. Bueno, también traía mis machetes para cerrar el discurso, la parte final del discurso de Julio. Y, señores jueces, nunca más. Nada más, gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer para mí, un honor estar acá. Espero que no me traicione. Ya me traicionó, ¿listo? Que no me traicione la emoción, porque la verdad que es mucha gente muy querida, muy reconocida, las dos cosas, conocida y reconocida. Amigos de todas, prácticamente de todas las etapas del libro. Veo acá muchos de los que me ayudaron un montón desde que esto fue solo una idea de Luis Quevedo, que bueno, acá está por suerte plasmada en la realidad, pero bueno, muchísima gente me ayudó y me dio una mano grande, pequeña, todas son súper importantes, y por eso quería empezar agradeciendo, ¿no? Agradeciendo obviamente a Luis tus palabras, María Luisa y Guillermo, que se acuerda de memoria párrafos del libro que yo no recuerdo y que acaba de mencionar de memoria las frases. Así que bueno, ¿por qué no un libro sobre Guillermo Ledesma prontamente? Así que ¿por qué no? Bueno, había traído algo escrito, me imagino que lo voy a ir mezclando con cosas que se me van a ir ocurriendo, pero bueno. En principio, quería comenzar en esta sala que lleva el nombre de Bioy Casares con una frase que se atribuye a su amigo, el inigualable Jorge Luis Borges, pero que acabo de releer en la novela de Perón, seguramente la habrán releído, la fantástica biografía novelada de Tomás Eloy Martínez, donde, bueno, escribió sobre el líder del justicialismo. No lo quería mucho Julio al líder del justicialismo, pero tomamos una frase que Perón dice, según Eloy Martínez, ¿no? Somos lo que recordamos, o mejor dicho, somos lo que otros recuerdan de nosotros. Y siento que hoy venimos a recordar y a la vez a hacer justicia. A hacer justicia con un hombre que estuvo en el momento y en el lugar en el que la historia o el destino, o quién sabe qué cúmulo de circunstancias, lo ubicaron. Un porteño calentón, podemos decir, amigo de sus amigos, obsesivo del trabajo, pero también un celebrante de la vida, de su familia, de sus amigos, que a los 50 y pico, una edad que algunos estamos transitando, decidió jugarse por sus convicciones y entrar en la historia, tal vez por una puerta de las más incómodas que se pueden atravesar. Aquí tengo en mis manos un reloj antiguo, un reloj de los tantos que a Julio le gustaba coleccionar. Tenía una colección muy grande de relojes, de lapiceras, de pipas. Julio me
me corregirá si hay algo más, que bueno, muchas de ellas están en el museo que está en el Comité Nacional de Tandil, donde se hizo una sala especial en homenaje a Julio. El busto no se parece mucho a Julio, pero el resto está bien, está todo bien. Y bueno, esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? La obsesión por el tiempo que pasa y sobre todo, ¿qué hacemos con el tiempo? Es un poco parte de la condición humana y creo que el protagonista de esta historia supo aprovechar su momento, como decía María Luisa, con aquel grito de nunca más, que marcó un antes y un después y que hoy nos sigue interpelando. ¿Fue realmente un nunca más? Durante mucho tiempo creímos que sí, que la democracia de Raúl Alfonsín nos legara desde el 83 era, como él decía, una garantía para los tiempos. Confieso que la aparición de ideas negacionistas aquí en el mundo ponen en duda esa aseveración. Y creo que hay que luchar todos los días para que no nos ganen las voces de quienes piensan que Alfonsín era un fracasado inflacionario de Chascomús, que la justicia social es una aberración o que el socialismo es una enfermedad. Ahí ya dije lo que tenía que decir. Y lo que vine a decir. Desde aquel decisivo 1985 y aún antes, Estracera vivió haciendo lo que no le convenía, pero que sentía que tenía que hacer. Rebelde en un colegio de curas, abogado después de los 30 y habituado a pelearse con los representantes de los distintos regímenes militares, fue radical en pleno apogeo del peronismo y se afilió a los 70, cuando el partido de sus amores venía del recordado 2,3% de Leopoldo Moró en aquellas presidenciales del 2003. No hizo plata con el bronce que tan justamente había obtenido y se metió a defender algunas causas perdidas, como la de defensa de Aníbal Ibarra en el juicio político de Cromañón. Se lo recordará por aquel grito de justicia, como el fiscal del Nunca Más, tomado del informe de la CONADEP, y que algunos paisanos míos, como el catedrático Daniel Feinstein, adjudican al rabino Marshall Meyer. Habrá que ver si realmente se le ocurrió a Marshall Meyer o no, pero algunos dicen que se le ocurrió. Acá Daniel Salvador puede dar fe, si se le ocurrió a él o no. Un nunca más que cabe aclararlo, como lo hizo su hijo Julián en un homenaje reciente, hubiera sido imposible sin el coraje del tribunal que condenó a las juntas, uno de cuyos integrantes, el doctor Ledesma, tenemos el honor de contarlos con nosotros aquí en esta tarde. Para mí la idea de escribir un libro sobre Estracera, acá me pongo mal, comenzó claramente en aquel 1985. Tenía 17 años. Ahí voy. Y seguía las alternativas del juicio a través de los diarios. Había poca televisión, nada de internet, no WhatsApp. Con la siempre generosa pero nunca solicitada ayuda de mi madre, Dora, que como buena madre judía guardaba prolijamente los artículos sobre los testimonios y las crónicas, por si el nene, o sea yo, alguna vez se dedicaba al periodismo. Acá tenemos los artículos. Acertó. Bueno, déjame seguir. Dorita. Así son las madres judías. No te dejan ni cuando se van. Bueno, en fin, después pasó el tiempo, me dediqué efectivamente al periodismo, escribí las biografías, como bien recordó Luis, de Alfredo Bravo y de Mario Abel Amaya, y un día Luis me dijo que faltaba la biografía de Estracera para cerrar el círculo, o mejor dicho, un triángulo, con la vida de 3 titanes de la lucha por la democracia, desde distintos lugares y tal vez con pensamientos diferentes, pero unidos por un hilo invisible, el de la defensa de los derechos humanos, de la justicia y de la vida en sociedad. Nombro al Gran Quevedo en el inicio de una larga lista de agradecimientos. También está Gonzalo Sánchez, presidente de UDEVA, también por ahí. También le agradezco un montón. Seguramente me olvidaré de muchos, pero bueno, quería hacer esta pequeña lista. Los familiares y amigos de Julio,
algunos de los cuales también están aquí, sus subordinados, compañeros de trabajo de todas las épocas, los también integrantes del tribunal como Ricardo Gil Lavedra, autor de un prólogo que engalana esta edición, quienes me ayudaron en la investigación, como Dan Kemper, acá el joven Dan Kemper, que me ayudó en la investigación del libro, algunos que me prestaron libros, otros que simplemente me aguantaron, como mi esposa Luciana y mi hijo Simón, que están ahí, motores y responsables de que la fe y la esperanza, como diría un motonauta, nunca se apagasen. Por supuesto, obviamente la editorial Eudeva, cuna del nunca más, un baluarte de la libertad que me permitió desarrollar este segundo proyecto compartido, que esperemos que no sea el último. Fue un camino largo, muchas veces incierto, como casi todo en este país. Pero siento que más allá de que nunca las biografías pueden abarcar la riqueza de toda una vida, valió la pena el esfuerzo. Espero que luego de leer el libro puedan coincidir conmigo. Gracias a todos.